nos buscó a nosotros. Así que la Biblia es el libro de la iniciativa de Dios, donde Dios siempre está un paso adelante, haciendo lo que el hombre necesita. No dice la Biblia que el hombre anda buscando a Dios, sino que la Biblia nos muestra que Dios busca al hombre. No dice la Biblia que el hombre ande tanteando en la oscuridad para encontrar a Dios, sino que Dios ha venido en pos de nosotros. Y ese es el principio de todo. Génesis nos enseña que Adán vivía en el jardín del Edén y compartía una relación especial con Dios. Mantenía una comunicación constante. Adán conocía la voz de Dios y la palabra de Dios significaba para Adán una guía, una enseñanza que aclaraba a sus ojos todo aquello que le era desconocido. Es decir, que como Adán era recién nacido de alguna manera, todo lo que él veía era nuevo para él, todo era desconocido y por naturaleza humana tendemos a temerle a lo que no conocemos. Pero Adán en la voz de Dios encontraba esa guía. Es que cada que Adán necesitaba saber algo, no necesitaba ir a Dios porque Dios ya lo sabía y lo buscaba y le enseñaba. Dios hablaba con Adán cada día. Tanto que en el relato del capítulo 3, donde Adán peca, dice que el Espíritu de Dios, dice que el Señor venía, se paseaba por el jardín, ¿cierto? Y Adán oyó la voz y la reconoció y se escondió. Adán aprendía directamente de Dios todo lo que debía aprender. El lenguaje que Adán hablaba era el lenguaje de Dios, ¿cierto? Porque él aprendió de Dios a hablar. El comportamiento que Adán tenía, lo aprendió de Dios. Que Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Su comportamiento por un tiempo imitó lo que Dios le había enseñado y mostrado. Adán aprendió su propósito de vida de Dios, porque fue Dios el que le dijo, vea, yo lo creé y lo voy a traer aquí al jardín del Edén, yo quiero que usted lo administre, lo cultive, le saque provecho. Y Dios compartía con Adán todo lo que él había creado. Pero después de que Adán desobedece a Dios, esa maravillosa relación que ellos tenían se rompió. Y con el paso del tiempo, dice Génesis también, en el capítulo 6, que la maldad de los hombres se multiplicó y cada vez Dios se fue apartando más del hombre. Entonces Dios le hablaba a Adán y Adán tenía una relación constante con Dios. Se puede decir que de pronto Caín y Abel conocían la voz de Dios porque Dios le habló a Caín antes de que matara a su hermano. Pero entre Caín y Noé hay un tiempo en el que Dios no habló. Y entre Noé y Abraham hay un tiempo en que Dios no tuvo con quién hablar. Así que cada espacio de tiempo y en la medida en que la maldad se multiplicaba, como que Dios no hallaba una forma de tener una comunicación con la humanidad. Pero como el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, su naturaleza lo obliga a extrañar a Dios. Entonces yo sé que ustedes han venido para escuchar una conferencia sobre cómo empezó la Biblia, cuáles son las generalidades de la Biblia, estamos acostumbrados a ello. Pero realmente a mí lo que me apasiona de la Biblia es el mismo hecho de conocer a su autor. Entonces vamos a tratar de que el autor de la Biblia nos enseñe cuál es el principio de la Biblia, para que la use, con qué ánimo. Entonces vamos a citar muchos textos bíblicos
para conocer la voz del autor de esta palabra y así ir aprendiendo de un modo diferente. Entonces decía yo que el hombre, por su naturaleza, por lo que Dios lo creó, tiende a añorar a Dios, a extrañarlo. Y entonces en el libro de Job, en el capítulo 23 y el verso 3, para citar un ejemplo, encontramos una exclamación de parte de Job. Dice: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla. ¿Cierto? Ese es el hombre deseando encontrarse con Dios, deseando conocer a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 22 y 23, hay un relato del apóstol Pablo en Atenas. Y va Pablo por el Areópago y dice: varones atenienses, en todo esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Es decir, que el hombre siempre tiene esa necesidad de adorar a Dios, o de adorar un Dios, o de conocer a su Creador, porque todos procedemos, ¿cierto? Todos tenemos un origen y los niños quieren conocer a sus padres, y aún adultos, si no los conocieron, tienen el deseo de conocerlos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, verso 38, hay una pregunta de Pilato. Está Pilato entrevistando a Jesús y le está haciendo una serie de preguntas sobre lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Tú por qué esto? Pero hay una pregunta particular, y es que Pilato dice: ¿qué es la verdad? Y esa es una pregunta de la humanidad también. Son preguntas que dejaron de responderse en el momento en que el hombre se separó de Dios en el jardín del Edén. Porque Adán podía preguntarle a Dios: bueno, ¿y qué es la verdad? Y si Adán quería hallar a Dios como Job podía hallar a Dios, no necesitaba ir a buscar una silla, sino que él sabía que el Señor estaba ahí en medio. Y no como los atenienses que buscaban adorar al Dios que no conocían, sino que Adán conocía al que lo había creado, ¿cierto? Entonces los padres, los buenos padres, tienen una sensación, un sentimiento de atracción, de feeling hacia sus hijos. Entonces a veces hay padres que por alguna circunstancia X o Y no pudieron crecer, sus hijos no pudieron crecer al lado de ellos, la mamá se los llevó, ellos se fueron a pagar servicio, en fin, se extraviaron, se perdieron mutuamente. Cuando una persona es buen padre, siente esa preocupación de encontrar a su hijo. Y pueden haber pasado 20, 30, 40 años y el padre siempre sentirá esa preocupación de encontrar a su hijo, ¿cierto? ¿Cierto? Y es muy normal que un padre siempre se halle buscando a su hijo. ¿Dónde está? Ustedes lo conocen, viva por aquí. Asimismo, Dios ha buscado la manera siempre de que el hombre le conozca. Aunque se hayan separado, aunque se hayan distanciado por causa de la maldad del hombre, Dios siempre está buscando la manera de acercarse a la vida del hombre. Nosotros lo vivimos, ¿cierto? Estábamos lejos de Dios y nosotros no vinimos a buscar a Dios. Dios nos mandó a buscar. A través de un hombre, una mujer, un tratado, un mensaje, una vez que pasamos por la puerta y algo nos llamó desde adentro, Dios siempre está llamando al hombre. Así que Dios desde el principio se ha dado a conocer. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que para conocer a Dios solamente es necesario mirar la creación. Yo que día estaba mirando unos reportajes sobre la NASA y cómo hace unos días estrellaron un satélite que ya no podía dar más, lo estrellaron contra un planeta y empezaron a publicar las imágenes para destruirlo.
lo estrellaron. Y había imágenes totalmente inexplicables. Y pueden ser los científicos de la NASA y pueden hacer su mejor esfuerzo para explicar, pero siempre llegan a la misma deducción. Alguien tuvo que crear esto. La sabiduría detrás de las cosas, la precisión, la hermosura con la que están hechas las cosas, demuestra que hay un creador. Romanos 1, 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que el hombre tenía cómo conocer a Dios, pero había un problema para con el hombre, y es que el hombre además necesitaba quien le enseñara, quien le guiara, quien le edificara, quien le formara, quien le trajera de esa situación que se había causado a sí mismo. Entonces el texto continúa del mismo Romanos 1 y dice: pues habiendo conocido a Dios, es decir, que los hombres conocimos de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso dice Romanos 1, 21 al 22. Así que el hombre necesita, además de conocer a Dios a través de la creación, necesita tener una interacción con Dios, y Dios quiere tener una interacción con el hombre. Dice Isaías 55, 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que para el hombre comprender a Dios, conocer a Dios, lo cual es una tarea ardua, no le basta con contemplar la creación. No le basta al hombre con contemplar la creación para aprender a comportarse como aprendió Adán de Dios. No le basta al hombre con contemplar la creación para aprender el lenguaje de Dios, para conocer el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y eso no es sino una forma sencilla de explicar que Dios es sublime, que nuestra mente limitada no puede comprenderlo, que mientras Él no se dé a conocer, nosotros no podríamos nunca conocerle. Y mientras Él no nos busque, nosotros no podríamos nunca hallarle, porque sus caminos no son nuestros caminos. Es decir, que si no nos da Él una señal para sus caminos, nosotros nunca los caminaremos, ¿cierto? Y si Él no nos revela sus pensamientos, nunca nosotros los podremos entender. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Me están comprendiendo? Hay una necesidad, ¿cierto? El hombre está en un problema. Sin Dios el hombre no es nada. Si el hombre no conoce a Dios, no puede saber cómo vivir. Porque todo lo que Dios ha hecho lo hizo para el hombre, pero el hombre necesita saber cómo administrarlo, ¿cierto? Si el hombre no conoce a Dios, no va a saber nunca de dónde viene, cuál es su origen, cuál es el propósito de su vida. Y siempre es así, ¿cierto? La psicología lo que ofrece es esas preguntas: ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cierto? Pero no hay respuesta, porque la psicología mismo lo enseña. Para esas preguntas no hay respuesta, pero la Biblia enseña otra cosa. Así que en el versículo 3 de Génesis que leímos, Génesis 1, dice: y dijo Dios, sea la luz. Porque había una necesidad. Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía, ¿cierto?
Y dijo Dios, sea la luz. Así que a la respuesta de la necesidad del hombre de conocer a Dios, surge en Dios un proyecto, un deseo. Ese deseo se materializa en un libro, la Biblia. Gloria a Jesús. Con el propósito de revelar. Es curioso que lo primero que Dios hizo fuera la luz. Pero es que la luz es lo que pone en evidencia el desorden, ¿cierto? Si algo está desordenado, si algo está vacío, pues prendamos la luz, ¿cierto? Es lo primero que uno hace. Si usted va a entrar a su casa y sabe que los muebles no están donde deben estar y que de pronto hay un palo de escoba en el piso, hay que prender la luz. Así que para transformar la vida del hombre, para que el hombre vuelva, para que conozca a Dios, se necesita lo mismo. Prender la luz, encender, revelar, iluminar, esclarecer. Surge en Dios este proyecto que se llama Biblia. La Biblia no fue un invento de los hombres. Tenga cuidado con lo que le estoy diciendo, porque es que a veces nosotros nos ceñimos a las definiciones de los diccionarios. Y la Biblia es esto y lo otro, y en Wikipedia dice que la Biblia es esto y lo otro, y que tiene tantos versículos, tantos capítulos, y que... Pero hay que saber qué es lo que dice Dios de su Biblia. Porque es su libro, Él es su autor. Si alguien conoce la Biblia, es Él. Él es el que la puede explicar, Él es el que la puede enseñar. Amén. Así que la Biblia no surgió en el deseo de Moisés de escribir, ni en el de Pablo de escribir cartas, ni en el de Juan de escribir el Evangelio, no. La Biblia es un deseo de Dios de que el hombre le conozca. ¿Cuántos tienen Biblia? El que tiene la Biblia tiene en sus manos el proyecto de Dios. El que tiene la Biblia tiene en sus manos lo que Dios quiere que tenga en las manos. Si usted tiene Biblia, usted puede estar contento, porque quiere decir que Dios tiene un propósito con su vida. ¿Cierto? Este es el proyecto de Dios. No surgió en ningún hombre, porque algunos científicos, hay teólogos incluso que llegan a decir que los hombres tuvieron que ver en el inicio de la Biblia, pero no es verdad. Vamos a seguirlo estudiando. La Biblia es la palabra de Dios. Es el medio por el cual Dios se revela, ilumina, esclarece, manifiesta, descubre, prende la luz. ¿Cierto? Entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Jesús. La Biblia surge en el corazón de Dios, del deseo de Dios de que el hombre le conozca, le ame y le siga. Si usted tiene Biblia, Dios quiere que usted lo conozca. Si usted tiene Biblia, Dios quiere que usted lo ame. Si usted tiene Biblia, Dios quiere que usted lo siga. En respuesta a la necesidad que tiene el hombre de conocerle. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Tiene Biblia? Está resuelto. Check-in ahí. La tengo. ¿Cuántos quieren amar a Dios? Entonces yo quiero que ustedes sepan que Dios también quiere que ustedes le amen. ¿Cuántos quieren seguir a Dios? Dios también quiere que ustedes le sigan, y por eso se ideó este proyecto, a fin de que ambos establezcan una relación eterna. Y entonces dice Isaías 55, ahora leímos una parte, ¿no? Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Entonces ahora Dios dice, pero yo estoy cerca, no se preocupen. 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que si Dios quiere que a través de la Biblia la aprendamos a amar, eso está dado. Porque dice que la palabra está dada para prosperar en aquello para quien Dios la envió. Si Dios quiere que le amemos a través de su palabra, eso está dado, ¿cierto? Si Dios quiere que aprendamos a vivir a través de su palabra, eso está dado. Porque aquí dice que esa palabra que Él ha dado no vuelve vacía, sino que hará lo que Él quiere. Alabanzas a Jesús. Demos gloria a Dios. Tenemos un Dios bueno, hombre, que piensa en nosotros. No hay ni una pizca de egoísmo en nuestro Dios. Tú necesitas amarme, pero no puedes amarme. Yo te tengo un regalito. Tú necesitas conocerme, pero no puedes. Tenemos un Dios bueno, al cual amar y adorar. Alabanzas a Jesús. Así que yo decía ahora que el principio de la Biblia no procede de los hombres, sino de Dios mismo. Dice la misma Biblia, testifica que su naturaleza y su procedencia es indiscutiblemente Dios. Pues primero Dios mandó que se escribiera. Éxodo capítulo 17, verso 14 contiene esta fórmula. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. No fue a Moisés al que le ocurrió. No es que voy a tomar nota de lo que Dios me va a decir porque es que me va a dar la ley. No, fue Dios el que le dijo. Las palabras que te voy a dar hoy, quiero que las escribas para memoria en un libro. Eso no es la Biblia, la palabra de Dios. Deuteronomio 27, otra vez Jehová le habla a Moisés, ¿no? Y el día que pases el Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, llevarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. ¿Quién dio la orden de que se escribiera la Biblia? ¿Quién? ¿Ustedes saben? Fue Dios. A Dios se le ocurrió la Biblia. Pero no solamente Dios le ordenó a Moisés, sino también a los demás. En Isaías capítulo 30, verso 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. ¿Dónde surgió la Biblia, hermanos? En el deseo de Dios. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Jeremías 36:27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. No falta el atrevido, ¿cierto? Dios da una palabra, la escriben y aparece un rey por ahí, la hace quemar. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo, que quemó Joacim, rey de Judá. Pero Dios no solamente mandó que se escribiera, sino que Dios también inspiró la escritura bíblica. Y para eso tenemos que tomar el Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué está diciendo Lucas, el escritor de los Hechos?
que lo que David decía era el Espíritu Santo quien se lo daba a decir. Y que lo que está consignado en las Escrituras es lo que el Espíritu Santo inspiró para que se consignaran las Escrituras. ¿Cierto? De pronto no están convencidos. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿no saben? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene la Biblia? De la inspiración de Dios. Porque es que a veces aparecen por ahí los hombres diciendo, no, es que son un libro escrito por hombres. ¿Qué va a poner uno a obedecer eso? Nosotros sabemos la verdad. De los labios del autor. Hebreos 1, verso 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Estamos claros? ¿Dónde surge la Biblia? En el corazón de Dios. ¿Quién ordenó que se escribiera la Biblia? Dios mismo. ¿Quién inspiró para que la escribieran? Lo que está consignado en ella, Dios mismo. No se puede asegurar cuántos y quiénes fueron los escritores que Dios usó para escribir los libros que conocemos como el Antiguo Testamento. Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque existen libros que fueron iniciados por un escritor y continuados por otros. Ustedes que han leído el libro de Crónicas, ¿ustedes saben cuántos años pasa sobre el libro de Crónicas? ¿Y ustedes creen que una persona vivió todos esos años? No, se necesitaron múltiples escritores que registraran el reinado de cada rey. Así que ahí hay varios escritores. Números, Samuel, Reyes y Crónicas tienen múltiples escritores. Hay otros libros que suman aportes, por ejemplo los Salmos. Ustedes a veces leen debajo del título, dice, este es el Salmo de los hijos de Coré, este es un Salmo de Asaf, este es un Salmo, ¿cierto? Hay hasta un Salmo que es de Salomón. ¿Cierto? Los mismos proverbios también reconocen que hay unos proverbios que son de Salomón, otros proverbios que son populares, ¿cierto? Entonces no se puede realmente cuantificar cuántos escritores tiene el Antiguo Testamento. El idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento en su mayoría es el hebreo, tiene algunos apuntes en arameo. El material en que fue escrito nosotros leíamos ahora, ¿cierto? Dios ordenó que unas cosas se escribieran en roca. Es que nosotros decimos, no es que dependía de la época, no. Dios ordenó que se escribiera en roca, porque es que a Dios le gusta todo bien organizadito. Y a Moisés le dijo, esto me lo escribe en una roca, y esto me lo escribe en un libro. Y a Isaías le dijo, esto me lo escribe en una tabla. Y a Habacuc le dijo, esto me lo escribe en una tablilla. Así que no fue que la época y que es que no había y no tabla, no, eso fue lo que Dios dijo y así escribieron. Alabanzas a Jesús. Y el tiempo que le tomó a los distintos escritores a través de sus respectivas épocas fue casi 1700 años. Esas son generalidades del Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento en el hebreo se le conoce como el Tanakh. Tanakh. Su composición. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que los libros los escogieron para que quedaran en la Biblia? Yo le voy a decir una parte. Lucas 24:44, porque es que el autor de su libro es el que sabe cómo quiere su libro, ¿cierto? Y el que escribe su libro es el que sabe cuáles son los libros que él quiere ahí y en qué orden los quiere, ¿cierto? Eso no lo organiza como, ¿no? Este libro lo escribió fulano, yo lo voy a acomodar como yo quiera. Lucas 24:44. Y les dijo, es Jesús el que habla, estas son las palabras que os hablé, estando
aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuántas divisiones hay ahí? 3. ¿Cuál es el orden? Ese es el orden. Porque el que está hablando ahí es el autor, ¿cierto? Está hablando Jesús mismo. Él está diciendo, vea, en la Biblia se dice de mí estas cosas, en la ley, en los profetas y en los salmos. Así que el Antiguo Testamento está dividido de esa manera, como el autor la dividió. La primera parte de del Tanakh, que está compuesto en total por 39 libros, en sus 3 partes sumadas, se llaman histórico-narrativos y se conoce como la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se conoce en el argot hebreo como la Torá, la ley. Entonces el Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, son libros histórico-narrativos. Lo que Jesús dijo, la ley. Los libros proféticos están divididos según su extensión en proféticos mayores como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y proféticos menores como Oseas, Joel, Amós, Ageo, Zacarías, Malaquías y otros tantos. Y los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Tenía razón o no tenía razón el autor del libro que esa era su composición? ¿Cierto? Es que no hay por qué contradecir al que sabe todo. El orden que aparece dentro de la Biblia corresponde a su desarrollo cronológico. Es decir, que las 3 partes el Señor las presentó como la ley, los profetas y los salmos. Es decir, que para él los libros poéticos estaban después de los profetas. Pero en nuestro caso, en nuestra Biblia, los proféticos están después, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya cuando los organizaron cronológicamente. Es decir, que no sería bueno que Jueces estuviera antes de Éxodo, ¿sí o no, Alonso? Y entonces no queda claro por qué el Señor levantaba Jueces y ellos no se... Bueno, en fin. Y no queda bien que el libro de Isaías, que habla de la deportación, esté antes de Ruth, ¿cierto? No queda bien. Entonces hay que organizarlo de esa manera. Esa es la composición del Antiguo Testamento, el tiempo. O sea, propósito del Antiguo Testamento, porque es que Dios todo lo hace con un propósito. Creó al hombre para vivir con él, para entregarle la creación, para que señoreara. También le edificó este libro, creó este libro, diseñó este libro con un propósito. Primera de Corintios 10, 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando Pablo a los corintios de las narraciones que están dentro del Antiguo Testamento. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, que el propósito del Antiguo Testamento es darnos un ejemplo y hacernos un llamado a la corrección, una amonestación. ¿Sí está diciendo claro? ¿Me están comprendiendo? Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, se escribieron. Es decir, que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice Romanos 3:21. Es decir, que el Antiguo Testamento testifica que la justicia de Dios que había de manifestarse en este tiempo. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido
nuestro ayo. ¿Alguien sabe qué es un ayo? ¿Tienen idea de lo que es una institutriz? Una institutriz o un ayo es una niñera que además es maestra. Es decir que Sergio le lleva a las dos niñas una institutriz y se las presenta. Esta es la hermana Ilsa. Ella tiene conocimiento en todo lo que las niñas necesitan y ahora la hermana Ilsa vive en la casa de Sergio educando a sus niñas. Las cuida y las educa. Eso es una institutriz, eso es un ayo, que en aquel entonces era masculino, que las mujeres no enseñaban, los hombres. El ayo era un joven, un maestro que cuidaba a niños. Y la ley, el Antiguo Testamento ha sido nuestro ayo, nuestra institutriz, nuestra niñera maestra, para llevarnos a Cristo. Eso dice Gálatas 3:24. Así que el propósito del Antiguo Testamento es llevar el hombre a Cristo. Por eso todos los libros del Antiguo Testamento señalan hacia un solo punto. ¿Cuál es? Cristo. Y por donde usted le busque, no hablan sino de Cristo. Desde el Génesis, que lo estamos evaluando hoy, hasta Malaquías. Cristo, 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 Cristo. Y hay un niño que habla de la representación de Cristo en cada libro y es emocionante, pero yo no me lo sé. Entonces no nos podemos... Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Eso lo leímos ahora en Juan, ¿no? Vamos a hablar del Nuevo Testamento un poco más rápido. ¿Me han entendido? ¿Me están comprendiendo? No estoy usando el diccionario, no estoy usando la enciclopedia, les estoy hablando de la opinión que tiene la Biblia sobre sí misma, porque en eso debemos edificar nuestros conceptos. A la hora de explicarle a una persona sobre la importancia de la Biblia, no le vamos a decir que es un libro que ha vendido más de 600 millones de copias. No vamos a decirle que es el libro que lleva a las personas a Cristo. Eso es lo que la gente necesita saber. El Nuevo Testamento, hablemos las generalidades. Está compuesto por 27 libros y este fue escrito por 9 hombres. Los idiomas en los que fue escrito principalmente fue el griego, también tiene unos apartes en arameo. El material que fue usado fue el papiro en forma de rollo y tardó 60 años aproximadamente en completarse. Desde que escribieron el Evangelio según San Marcos, que fue el primer libro que se escribió, hasta que Juan recibió la revelación del Apocalipsis. El Nuevo Testamento también es la palabra de Dios. Y en esto sí quiero ser enfático, hermanos. Porque la gente que quiere difamar la Biblia, acusar la Biblia de falsa, entonces dice, no, es que vea el Nuevo Testamento, son unas cartas. Unas cartas que escribió un fulano, y le escribió a una fulana o a un fulano. Pero el Nuevo Testamento también es la palabra de Dios. Entonces vamos a verlo. Vamos a mirar que primero nuevamente Dios ordenó que se escribiera. Que para que algo sea de un autor, tiene que ser que el autor dijo que escribiera o lo dictó, ¿cierto? Yo soy el alfa y la omega, ustedes lo han leído, ¿cierto? El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Continúa. Escribe las cosas que has visto. Y las que son, las que han de ser después de estas. ¿Quién le dijo a Juan que escribiera? El alfa y la omega, el principio y el fin, el que vive estuvo muerto y ahora vive por los siglos. Ese le dijo a Juan, escribe lo que has visto. Eso está en Apocalipsis 1, 18 al 19. Dios constituyó testigos de sus obras. ¿Qué dice por allá Hechos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. ¿Y qué hacen los testigos? Testifican. Un
testigo no es para otra cosa, sino para decir, yo estaba ahí y sucedió esto. ¿Para qué es un testigo? Para decir, yo estaba ahí, lo que pasó realmente fue esto. Y entonces dice Primera de Juan 1, versos 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así una anotación, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se lo inventó Juan? ¿Se le ocurrió a Juan escribirlo? A él le dijeron, usted es testigo. ¿Qué hizo Juan? Testificó. Lo que he visto, lo que he oído, lo que palparon mis manos, porque Juan hasta palpó, eso les testificamos, eso les anunciamos. Pero de pronto alguien no quisiera creerle a Juan, dice Juan 21, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribo estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Alabanzas a Jesús. El Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo señalaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso lo dice Lucas a la apertura de su evangelio. Capítulo 1, verso 1 al 4. ¿No me quieren creer? Yo les digo, yo investigué esto profundamente y después sí lo escribí. ¿Ya que se lo inventó Lucas? Jesús le dio su autoridad a sus discípulos. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que de pronto alguien pudiera decir, no, es que las cartas del apóstol Pablo las está escribiendo ahí en caliente. Él se le están ocurriendo las cosas y las está diciendo, y nosotros no podemos hacer doctrina de eso. Falso. Falso. Porque el mismo Dios que inspiró a los profetas es el mismo Dios que inspiró a Pablo. Y entonces en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, él dice, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Amén. Es decir, que los apóstoles no se inventaban los mandamientos, ni se inventaban la doctrina, sino que era palabra de Dios en ellos. Y Dios agregó una nueva herramienta que se llama la revelación, porque a los del Antiguo Testamento les ordenó y les inspiró, pero a los del Nuevo Testamento les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras pasadas. Entonces lo que hacen los escritores, Pablo, Juan, Pedro, es ir delineando la estructura, nuestro credo, ¿cierto? Nuestro dogma, nuestra manera de creer, pero en base a la escritura y al entendimiento que van recibiendo, ¿cierto? Y entonces Pablo da un mandamiento, pero lo primero que dice es, como dice la escritura en tal texto, por tal profeta. No se lo está inventando él. Es interpretación bíblica, es inspiración de Dios, es palabra de Dios. Alabanzas a Jesús. Bueno, voy a tener que cerrar aquí. Propósito del Nuevo Testamento. Ya vimos que Dios todo lo hace con propósito.
Apocalipsis 1 al 3 dice: bienaventurado el que lee, póngame atención, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Para qué es el Nuevo Testamento? Para leerlo, para escucharlo y para guardarlo. Eso dice aquí, yo no me lo estoy inventando. Ahí está, Apocalipsis 1:3, quien quiera verificarlo, estoy enseñando de acuerdo a lo que está en la Escritura. El que oye, lee y guarda las cosas escritas en esta profecía, bienaventurado es. Para eso es esta Escritura. Lucas 1:4, estábamos hablando de Lucas, ¿cierto? De cómo él empezó a escribir su perspectiva del Evangelio, diciéndole a Teófilo que él había investigado y había ordenado cronológicamente para explicarle. Pero eso tenía un propósito. Entonces el versículo 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que el propósito del Nuevo Testamento es que conozcamos bien la verdad. Porque esto de pronto para los que han alcanzado madurez, pero nosotros sabemos que el Antiguo Testamento no era claro, sino que era sombra de lo que estaba por venir. ¿Cierto? ¿Cierto que así dice la Escritura? Es decir, que el Antiguo Testamento tenía una sombra, un bosquejo, un dibujo, de lo que ahora nos es revelado, de lo que es claro para nosotros. Así que es a través del Nuevo Testamento, que nos da la interpretación del Antiguo Testamento, que podemos conocer la verdad. Y es por eso que muchos se extravían, los mormones, los de Mitan Aarón, que se van exclusivamente al Antiguo Testamento sin tener la interpretación que nos da el Nuevo Testamento y terminan viviendo una vida que no es la que la Escritura demanda. Pero nosotros hemos entendido que el Nuevo Testamento es para que conozcamos bien la verdad. Timoteo 3, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, póngame atención, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Está hablando de Escritura. Para que si tardo, esto tiene un para, ¿no? Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Es decir, el propósito de esta Escritura es que aprendamos a conducirnos, a vivir, ¿cierto? Más nosotros que somos la iglesia del Señor. Con esto cierro. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una pregunta: ¿dónde en Éxodo habla de vida eterna? ¿Dónde en Jeremías habla de vida eterna? Para saber que uno tiene vida eterna, hay que leer los evangelios, porque eso es lo que Pedro le dijo al Señor. Pedro, el Señor le dijo: bueno, si usted también quiere, váyase. Pedro le dice: Señor, en ninguna otra parte me han hablado de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que si usted quiere enterarse de qué es la vida eterna, cómo se obtiene, a dónde se busca, ahí tiene el Nuevo Testamento. No vaya a buscar la vida eterna en los Salmos. No se vaya a buscar la vida eterna en Lamentaciones. Está ahí en el Nuevo Testamento. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque para entender la revelación del nombre, hay que entender quién es Jesucristo, hay que leer el Nuevo Testamento, hay que oírlo y hay que guardarlo. Amén. Voy a dejar ahí porque el tiempo se ha terminado. Yo sé que ustedes están cansados, pero yo los quiero invitar para que oremos y le demos gracias a Dios por la Biblia.
¿Alguien quiere agradecer a Dios por la Biblia? Toda esa riqueza en un solo libro y todo ese deseo de Dios para que le conozcamos y nos acerquemos a Él. Inicie la oración. Señor Jesús, te damos gracias, oh Rey amado, en esta hora, por este maravilloso libro, Señor. Por tu palabra, por la Biblia, Señor, gracias. Por ese deseo en tu corazón de que te conozcamos, te amemos, te sigamos. Por favor, ayúdanos a escudriñarlas y a aprender más de ti. Ayúdanos a buscar más de tu presencia, a enamorarnos más de ti. Porque tú eres bendito por los siglos, porque en ti lo tenemos todo, Señor. Alabanzas a Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Dentro de paz siempre me guarda, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Dentro de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra, y me leía este libro de mi Dios, por en ella solo confío yo. La ve y me leía, la ve y me leía este libro de mi Dios. Aleluya, gloria a Dios, demos una alabanza al Señor. Amén, vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra, amén. ¿A cuánto le gustó la palabra del Señor? A todos, ¿cierto? Aprendimos bastante de la Biblia, algo que no sabíamos de pronto, pero aprendimos más del Señor, amén. Vamos a orar para que el Señor lo guarde y nos lleve de regreso a nuestros hogares. Y también recordando, hermanos, para mañana el culto, no los quedemos en la casa, hermanos, sino vengamos a adorar al Señor, amén. Señor Jesús de Nazaret, grande es su nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor Jesús, por usar, Señor, al hermano Andrés Herrera, Señor Jesús de Nazaret. Gracias por haber hablado a nuestra vida, Señor, por aprender de tu palabra, Señor Jesús de Nazaret. Guárdanos, Señor, mientras salimos de este lugar a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, Señor, en el camino, Jesús de Nazaret. Gracias. Demos una alabanza al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.